Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Tere Domínguez y hoy les traigo una riquísima receta de enchiladas. Esta vez las voy a preparar en una salsita verde. Vamos a comenzar con los ingredientes. Para esta receta vamos a ocupar una pechuga de pollo. Yo la pedí en 4 partes, entera, pero dividida en 4 partes. Esto va a facilitar cuando la estemos deshebrando. Y vamos a poner aquí al fuego una olla aproximadamente con 2 litros de agua para cocinar nuestra pechuga. Como ven amigos, esta agua cuando le vaciamos o cuando le agregamos el pollo ya tenía un trozo de cebolla y 2 dientes de ajo. Para la salsa de nuestras enchiladas vamos a ocupar de 7 a 8 tomates de tamaño mediano. Yo ocupé aquí 2 serranos, pero ustedes van a ocupar los serranos que gusten. Vamos a ocupar un trozo de cebolla o un cuarto de cebolla, un manojito de cilantro. Estas enchiladas van a ser enchiladas con tomatillo o con tomate verde. Vamos a ocupar también sal y vamos a agregar también aquí a nuestro pollo que ya está hirviendo. Le vamos a agregar sal y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente por 1 hora, también dependiendo de la intensidad de su fuego, acuérdense. Ahora para la salsa vamos a poner a hervir nuestros tomates. Vamos a colocar una ollita al fuego y vamos a colocar nuestros tomates en aproximadamente 1,5 litros de agua o 1 litro de agua. No precisamente se tienen que cubrir todos los tomates, pero aquí vamos a poner a hervir nuestros tomates con nuestros serranos. Acuérdense que si le quieren agregar otro o 2 serranos más, lo pueden hacer. Eso es totalmente al gusto. Vamos a dejar que se cocinen nuestros tomates ya en esta agua que están hirviendo. Los vamos a dejar aproximadamente unos 7-8 minutos que hiervan a fuego medio, y cuando ya estén así no los vamos a dejar que se revienten, porque si no hace ácida nuestra salsa. Los vamos a apagar y los vamos a dejar que se enfríen por un ratito. Los vamos a llevar a la licuadora ya para molerlos, para preparar nuestra salsa, y en la licuadora ya los podemos abrir un poquito para que no exploten, porque pues obviamente si están fríos no hay ningún problema, si están calientes pues obviamente es un poco peligroso. Entonces vamos a agregar aquí en nuestra licuadora de 1 a 2 dientes de ajo, el trozo de cebolla y el manojito de cilantro. Si lo pueden trocear mejor para facilitar que se licúe. Le vamos a agregar agua en la que hirvieron nuestros tomates, y si lo prefieren igual puede ser agua simple. Vamos a poner una cacerolita al fuego. Como ven, yo estoy utilizando la cacerolita donde herví mis tomates. Solo le vacié el agua y la dejé que se secara. Ustedes pueden utilizar la que gusten. Vamos a agregarle un chorrito de aceite y vamos a acitronar un trocito de cebolla para poder sazonar nuestra salsa verde. Aquí le voy a agregar ya nuestra salsa. Vamos a dejar que se caliente muy bien nuestro aceite para sazonar esta salsa deliciosa que va a quedar para nuestras enchiladas. Estas enchiladas son facilísimas, a lo mejor las podemos preparar para un día donde no tengamos así como que muchas ganas de hacer una receta muy laboriosa. Esta receta de enchiladas es muy fácil. Acuérdense que todas las enchiladas no llevan mucho tiempo de elaboración. Si lo prefieren le pueden retirar la cebolla que se acitronó, pero si no, bueno, pues lo pueden dejar, le da mucho sabor. Pero bueno, igual para que no se vaya en alguna enchilada, cuando la preparemos la pueden retirar. Le vamos a agregar 1 taza de caldo de pollo a esta salsita y le vamos a agregar sal al gusto. Esta taza de caldo de pollo le va a dar muchísimo sabor a nuestra salsa, porque precisamente le da el sabor característico al pollo. Pues prácticamente ya está. La dejamos que se cocinara aproximadamente por unos 8 a 10 minutos. Por otra parte vamos a checar que ya esté nuestro pollo. Acuérdense que lo dejamos aproximadamente 1 hora cocinándose, y bueno, pues nuestro pollo ya debería de estar. Entonces vamos a verificar que ya esté bien cocido. Si ya se desprende del huesito, entonces quiere decir que nuestro pollo ya está bien cocido. Lo vamos a empezar a deshebrar. Si lo prefieren lo pueden dejar un ratito para que se vaya enfriando, porque sí está muy caliente, y luego pues vamos a deshebrar toda esta pechuga para poder rellenar nuestras enchiladas. Esta pechuga, bueno, herví toda la pechuga,
pero si lo prefieren pues nada más pueden utilizar la mitad de pechuga para que no se reseque. La otra la pueden dejar en el caldo para otras enchiladas. También para esta receta vamos a ocupar queso panela. Yo ocupé queso panela. También se puede ocupar queso canasto, queso rallado, del que ustedes prefieran. Para la decoración de nuestras enchiladas también voy a utilizar rodajas de cebolla. Puede ser la cebolla fileteada, como ustedes lo prefieran, pero bueno, pues generalmente se utilizan aros de cebolla. Bueno, pues vamos a continuar con la preparación de nuestras enchiladas. Vamos a poner una sartén al fuego y le vamos a agregar un chorrito de aceite. Vamos a agregar una tortilla, vamos a colocar una tortilla. Estas tortillas de preferencia pueden ser de un día antes para que la tortilla no esté muy suave. La vamos a freír, la vamos a dejar que se dore un poquito. Le pueden agregar sal también, un poquito al aceite para que se frían bien las tortillas. Vamos a ir reservándolas ahí para preparar nuestras enchiladas. Y bueno, vamos a freír estas tortillas de acuerdo a las enchiladas que vayamos a preparar. Bueno, pues ahorita, como ven, vamos a rellenar nuestras tortillas ya fritas del pollo desmenuzado. Ahora sí que prepárense las que vayan a comer a su gusto. Pueden ser de 3 a 4 enchiladas. Y bueno, pues aquí las vamos a cubrir con la salsa que preparamos. Y pues obviamente fritas, no se imaginan el olor que están desprendiendo estas ricas enchiladas. Pues como ven, ¿no se les antoja? Estas enchiladas bien las pueden preparar para un desayuno, para una comida, o sea, son excelentes en cualquier momento. Le vamos a agregar aquí queso panela que yo desmoroné. Le vamos a agregar crema de su preferencia también. Y miren, pues ya por último le estoy decorando con aros de cebolla. A estas enchiladas también le pueden agregar como guarnición lechuga. Esta vez yo no tenía, pero son riquísimas también con lechuga. Y pues vamos a probar a ver qué tal nos quedaron nuestras enchiladas. Igual si les gusta el picante, les recomiendo que le pongan un poco más. Amigos, pues también hay otra forma de preparar estas ricas enchiladas. Podemos ir metiendo las tortillas ya fritas una a una, de acuerdo a las enchiladas que vayamos a preparar. Las podemos ir sumergiendo en la salsa para que se mojen un poco, absorban un poquito de la salsita, del chilito, y lo vamos a llevar al plato directamente. Ahí les vamos a agregar el pollo, las vamos a rellenar de pollo, obviamente ya desmenuzado, y las vamos a ir cerrando. Igual las vamos a decorar de la misma forma. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Las enchiladas son muy fáciles de hacer. Lo único que sí puede ser un poco más laborioso es el relleno, que es lo que debemos de hervir o preparar, pero como ven, pues las enchiladas son muy fáciles de hacer. Bueno, amigos, yo los espero en otro video. No olviden suscribirse, regalarme un like si les gustó el video, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, amigos. Buen provecho.